¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hablar sobre, en esta oportunidad, un tema que estoy seguro que les va a encantar. Es sobre el libro de Urantia. Hace tiempo ya veníamos pensando hacer esta entrevista con un gran amigo, Luis Alberto Flores. Él es un estudioso, una de las primeras personas que ha tenido acceso al libro de Urantia. Bueno, también es muy inquieto con respecto a la innovación de las ideas. Aquí en Arequipa siempre lo escuchamos dando su opinión y ayudando a muchas personas con respecto a sus negocios, etcétera. Y bueno, ha sido librero muchos años también, así que y ha distribuido el libro de Urantia. Así que bienvenido, Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Y cuántos años de librero? 25 años, y en ese tiempo he podido procesar mucha información, ¿no? Mucha información, que curiosamente el libro de Urantia no llega a mis manos por un tema vinculado al mundo de la librería, porque el libro de Urantia, para esta época, estamos hablando de finales de los 90, llegaba mediante una fundación que no trabajaba con librerías, que era un trabajo muy como de persona a persona, y en el año 98 aproximadamente llegan 3 libros de Urantia a Arequipa y uno llega a mi casa, y llega básicamente porque era parte de una comunidad que en ese tiempo era más pequeña, de gente que estaba vinculada a todos los temas del mundo iniciático, ¿no? A temas de, de lo que es desarrollo espiritual, desarrollo personal, órdenes iniciáticas. Entonces, el libro, claro, tenía lógica que llegue a alguien que esté dentro de este entorno, y voy a confesar que sí, pues, ¿no? El libro llegó, pero yo me demoré 2 años en leerlo, en el sentido de que intenté leerlo una primera vez, intenté leerlo como se leen todos los libros, empezando por la página 1 y queriendo llegar al final, y la verdad es que duré 100 páginas o menos, y es un libro que estamos hablando que sobrepasa las 2.000 páginas. Es casi 3.000 páginas. Casi 3.000. Casi 3.000. Entonces, lo dejé, lo cerré, y es cuando me voy a pasar una temporada de Estados Unidos de 6 meses, a última hora, ¿no? Como diciendo, ¿qué me falta? Digo, bueno, voy a tener mucho tiempo para estar solo, bueno, ya, ¿qué me llevo? Y lo que estaba a la mano era el libro de Urantia. Entonces dije, bueno, esto está grande y en 6 meses lo podré leer, y me lo llevé. Y claro, fue el momento en que mi primera lectura total del libro, ¿no? Caramba, sí. Entonces, claro, no perteneces a la asociación de Urantia, porque hay una asociación en Perú que llegaron alguna vez también. Claro, o sea, bueno, para comenzar, la asociación que hace una labor realmente muy, muy loable. Su fundamento, la razón de ser con el libro de Urantia es la difusión, es decir, que la gente se entere que existe. El libro de Urantia, digamos, a nivel de la cultura de Internet, que está ya a finales de los 90, justo, lo que en vez de tener un marketplace, un sitio para venta del libro en Internet, lo que tenía era primero foros, porque lo que se intentaba era que la gente converse, no tanto que debata, sino comparte experiencias, comparte perspectivas. Y el libro de Urantia pues no tiene, digamos, o la fundación que se forma alrededor del libro, no tiene que ver con un tema de adoctrinamiento, no, mucho menos una formación algo parecido a una religión o a un tipo de organización. Básicamente es un tema de difusión, que la gente lo conozca el libro y que lo lea y que lo asimile como lo pueda asimilar, porque una de las cosas que hace el libro de Urantia único en muchas de sus formas de impacto es de que no requiere interpretación. O sea, no te cuento una alegoría para que tú en tu imaginario y con tu madurez la puedas interpretar de una manera u otra. Si el libro te dice esto es así, o sea, y así es, y punto. Y es bien interesante porque quizás quienes son un poco más reacios a tomar el libro como tal, es que el libro te lleva hacia tantos caminos donde tú encuentras certezas de distintas índoles, científicas, psicológicas, espirituales, esotéricas, te lleva a tantas certezas que tú dices, sí, pues esto es así, ¿no? Tú llegas a decirlo, pero también contradice muchas cosas que en este universo del esoterismo, de la iniciación, de la vida espiritual, claro, están aceptadas, como por ejemplo la reencarnación, ¿no? El libro de Urantia tiene un párrafo bien claro que dice, no existe, o sea, no existe, no es de que posiblemente, a lo mejor alguien, no existe, y es más, te lo dicen claro, no existe y nunca nadie que haya muerto ha regresado al planeta.
no existe, punto. Entonces, es, digamos, a eso a lo que voy es que viene como desafío, porque ¿no? Uno muy, digamos, muy avanzado en estos caminos, y te encuentras con el libro, dices tantas certezas, ¿no? Genial, y de repente te encuentras con esta parte que dice, no existe la encarnación, entonces, no, o sea... hace trastabillar tu sistema de creencias. Exacto, porque, claro, como lo plantea el libro, es así, ¿no? O todo el libro es correcto, o todo el libro es una estafa. O sea, no hay más, ¿no? O sea, no te permite esa ambigüedad, ¿no? Que, digamos, algún otro tipo de lectura o de conocimiento, no, es que la interpretación en esos tiempos, o bueno, es que esa es la interpretación de tal persona por su grado de desarrollo, evolución, no, el libro Urantia es, digamos, muy concreto. Y ese es un desafío. Entonces nos hemos saltado la primera pregunta, o sea, que sirva como preámbulo, ¿no? ¿Qué es, brevemente, ¿no? ¿Qué es el libro de Urantia y por qué es su importancia? Ya, mira, vamos a comenzar. Vamos a hacer un poco de historia, pero una de las cosas importantes acerca del libro es de que, por ejemplo, de los orígenes mismos, por ejemplo, de los contactados, no hay mayor información, porque lo que siempre ha sido el espíritu es de que lo importante es el mensaje, no la forma como se entregó. O sea, se quiere evitar que justamente que hayan estas figuras medias mesiánicas, que alguien tome cierta, digamos, preponderancia, cierta notoriedad por algo que no le corresponde. Entonces, haciendo un resumen breve, vamos a decir que en los años 30 en Estados Unidos, un doctor en Chicago tenía un paciente que tenía un tema de que hablaba, pues, en las noches, ¿no? Le llevan el caso de esta persona, y él, después de hacer un tiempo de estudio, concluye de que realmente no hay nada malo con esta persona. Y después ocurren algunas circunstancias en que comienza a haber una especie de diálogo, y comienza a haber una especie, digamos, de un diálogo entrecortado, en el sentido de que se plantean preguntas y después aparecen las respuestas. El mecanismo por el cual aparecen las respuestas es algo que, a pedido mismo de quienes revelan el libro de Urantia, no se debería revelar, porque eso no es lo importante. O sea, no nos quedemos en la parte de la superstición de que fue mediante escritura automática o un tipo de medium. No, o sea, es que eso no es lo importante es el mensaje. Entonces aparece este libro, y ahí viene la primera diferenciación, que, por ejemplo, se dice, ¿no? La Biblia, ¿quién la escribió? Entonces dicen, es un libro de autoría humana, pero de inspiración divina. Sí, claro. ¿No es cierto? Digamos, si pasamos por el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, todos los libros de la línea oriental, la acepción es la misma, no son historias de inspiración espiritual, pero que intentan, en una alegoría no literaria, explicar algunas cosas acerca de cómo se compone el cosmos, cómo es el universo, ¿no? La lucha del bien y el mal, o sea, esa alegoría. Entonces, el libro de Urantia, no, pero como el libro de Urantia proclama de que está entregado a la humanidad primero por una comisión, o sea, no es una persona, es un grupo. Y ninguno de este grupo es humano. ¿Ya? Ninguno del grupo es humano. O sea, de hecho, vamos a adelantarnos un poco. Si tuviésemos que hablar de que en el mundo espiritual tenemos ángeles, pero tenemos arcángeles, tronos, querubines, dominaciones. Ya, entonces, ahí ya tienes distintos tipologías, vamos a poner así, de entidades espirituales. Entonces, este libro es entregado por distintas entidades espirituales de distinto rango y con distintas misiones. Pero se junta todo para llamar a lo que el libro de Urantia proclama ser, que es la quinta revelación entregada a la humanidad. Y el libro comienza a ser publicado a partir de 1953. Inicialmente hay el grupo el grupo de contacto, que es lo que se denomina, que es el grupo que el doctor comienza al notar que acá hay información que incluso escapa a su conocimiento, a su lógica, comienza a colectar personas, que tengan una seriedad proba, que tengan capacidad de compromiso y de secretismo, ¿no? De no difundir, porque desde el comienzo lo que da la sensación, es algo que uno puede interpretar por cómo se desarrolló el tema del libro, es que desde el comienzo se pidió de que esto sea para un grupo muy selecto de personas
que puedan primero guardar y procesar la información. Porque imagina, digamos que esto cae a oídos de una mente, o sea, esta experiencia, ¿no?, de esta entrega de información, llega a alguien que tiene, por ejemplo, un perfil muy de superstición, ¿no te das cuenta? Entonces hay la tendencia a variar, a interpretar. Entonces lo que más bien intenta hacer el grupo originalmente es validar, ¿no? Hay información, como te digo, de corte científico, o sea, por ejemplo, cuándo se formó el universo, cuándo se formó la Tierra. Entonces dentro del cuerpo había personas que tenían un perfil de astrónomos, físicos, geólogos, psicólogos. Entonces había un grupo de esto que lo que intentaba era validar si esto que estaba pasando era algo real, ¿no? Si es que tenía un grado de validez. Entonces alrededor de 1953 se da por concluido el contacto y se procede a la impresión del libro y a su difusión. Con el pasar de los años, pues va ganando distinta notoriedad, comienzan a aparecer grupos, personas a las que les llega esto, y la fundación básicamente, digamos, los recursos que puede adquirir, que son en base a la venta del libro, o sea, a raíz del libro de Urantia no existe clases terapéuticas, no existen talleres, no existe nada de eso, ¿no? O sea, el libro se vende y en base a la venta, ¿a qué se destina ese dinero? Uno, a la difusión, ¿no? Temas de difusión, por ejemplo, alguna vez la Fundación Urantia, que tiene Perú, que tiene sede en Lima, pues vino a Arequipa, pero ese venir a Arequipa, claro, acá habemos lectores, pero hay que hospedarse, hay que comer, el stand no te lo regalan, ¿no? Claro, entonces, y básicamente lo que se gana con el libro es la difusión. O sea, yo como fundación he podido recuperar lo que se ha podido invertir para que se imprime el libro y te llegue a ti, y las personas lo que reciben es un libro, ¿no? Entonces no hay una estructura más grande que esto, ¿no? A nivel de internet sí, pues tienes muchos foros y realmente es una comunidad muy interesante comparativa con otra, pero yo creo que tiene que ver con con los fundamentos, ¿no? Como te digo, acá no hay nada que debatir, no es que a ti te pareció o a mí me pareció, más bien la interpretación, el intercambio de información es: yo lo he asumido así en mi vida, yo a partir de esto generé este tipo de cambio, ¿no? Yo entendí esto, a mí me puede haber servido para autoperdonarme y a otro le puede haber servido para perdonar a otros. O sea, es un tema de experienciación nada más, pero lo bueno es de que, digamos, no hay nada. Ahora sí, claro, parece algo muy absolutista, ¿no? O sea, que esto es la verdad, pero justamente por eso es que no existe un organismo más grande ya que de una fundación que vende libros, porque lo que se quiere evitar es de que alguien tome autoridad por algo que no le empieza a interpretar la verdad que está en el libro. Exacto, no, o sea, el libro tiene, y es un tema de interpretación. No necesita personal. Sacerdotes, no necesita gente que te esté explicando el libro ni nada. Exacto, es un tema de interpretación personal. 100% yo como persona es algo que acepto o no acepto. Me parece, desde temas muy, muy, muy primarios, ¿no? Me parece lógico, tiene sentido, y si después comienzas a explorar las partes, digamos, que te hablan de temas de mayor profundidad espiritual, de mayor profundidad a nivel de pensamiento, de desarrollo, filosóficamente hablando, entonces uno pues ya es en el criterio de cada uno y en el camino que cada uno ha recorrido, que uno dice, bueno, esto tiene mucho grado de certeza o no la tiene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, el libro entonces, ¿en cuántas partes está dividido? ¿De qué habla principalmente? Muy bien, entonces el libro tiene 4 partes, y las 4 partes son: 1, la configuración de todo el universo. Te explica todo el universo, dónde vive Dios, quién es su vecino, todo. ¿Ah? Uno es la configuración del universo para darte una idea del mapa donde tú estás parado. Lo siguiente es el universo local, ¿ya? Porque hay un universo, pero como ese universo es tan vasto, tan extenso y tiene distintas áreas, hay un universo local que es de particular interés para nosotros, porque ahí es donde está nuestro planeta. Claro, ¿no? Es nuestra parte en toda la cosmovisión, claro, del mundo mundial, del universo universal, vamos a decirlo así. La tercera parte es la historia de este mundo en particular, cómo se forma y todos los acontecimientos que nos llevan al mundo que vivimos hoy en día, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Desde temas históricos, temas religiosos, filosóficos. Y finalmente, el último parte es la vida de Jesús, ¿ya? Ahora, normalmente yo trato de ser muy
de ser muy, digamos, acusador, pero habiendo leído el libro de Urantia tantas veces, porque sí, desde la primera vez que lo leí por completo, ya han sido 20 años, he tenido oportunidad de darle vuelta muchas veces. Y siendo librero, sí, no me cabe duda de que el 90% de la producción de JJ Benítez de Caballo de Troya y todo lo que deriva es copiado y sacado del libro de Urantia, ¿no? O sea, me queda súper claro. Que hay la virtud de haberlo vuelto una novela que seguramente a mucha gente le ha abierto los ojos, genial. Entonces, si tú has visto Caballo de Troya, has leído Caballo de Troya y alguno de sus spin-off, muy bien, ese es el catecismo, ahora pasa a la universidad, ¿no? Pasa a las cosas de verdad. Es un buen abrebocas, pero también es cierto que es una copia. Pero lo cual habla mucho de justamente la prudencia que se tiene respecto a cómo se organiza la Fundación Urantia, ¿no? O sea, porque justamente hay, o sea, digamos, en otros contextos y quizás en otros tiempos, no hubiese sido difícil que por ahí hubiese aparecido una religión nueva, ¿no? Una secta o algo por el estilo. Claro. Que es algo que no hay, felizmente. No hay, felizmente. No hay. Lo máximo que hay, porque claro, cuando hay este tipo de disrupciones, hay acusaciones, ¿no? Entonces las acusaciones van a que no, los datos son falsos, no, por ejemplo, una acusación que se dice, no, los datos que se dicen ahí era más o menos el conocimiento que se tenía a la época en que se sale el libro, pero lo que pasa es que hay muchas cosas que a nivel científico, personalmente, yo entiendo que se están descubriendo y redescubriendo, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, tenemos Urano, que es un planetita de acá nuestro, y en 20 años lo hemos vuelto planeta, le hemos dicho que no es planeta, y sí. Sí es planeta, entonces, ¿no? Tiene problemas de identidad, sí. Entonces, si tenemos eso solo en ese ámbito, digamos, a nivel científico, como yo no soy científico, quizás no puedo decir, no, efectivamente esta es una data validada o no, pero en la lógica me parece que tiene mucho sentido. Pero si recorremos los otros aspectos, los aspectos a nivel histórico, los aspectos a nivel de lo que es la espiritualidad, para mí tiene mucho sentido. Muy bien, entonces vamos a... Bueno, como es tan extenso, creo que no alcanzaría una sola conversación para abordar eso, y era parte de nuestra idea distribuirlo, ¿no? Hablar Correcto. En este primer video de algunas cosas puntuales. Entonces, podemos empezar con esto, ¿no? Con precisamente el origen del universo, que son la primera parte del libro, y un poco también los extraterrestres, ¿no? Si es que hay cabida para ellos en el libro o no. Mira, bueno, de hecho sí, ¿no? O sea, de hecho el libro... te deja muy claro de que una correcta lectura, o sea, tenemos ahí esta implantación genética, ¿ya? Yo creo que podemos llevarlo de esta manera. Quizás el tema de la configuración del universo puede ser muy interesante, pero no puede ser tan determinante en el sentido de que no va a cambiar directamente tu actitud personal hacia lo que es la vida espiritual o la vida como sea que la aceptes, ¿no? Pero sí es interesante entender cómo se mueve. Entonces, lo que tenemos, básicamente, el libro de Urantia te dice de que en el universo hay una isla paradisíaca, que es la isla de Jabona, y que está al centro de toda la creación conocida. Porque el libro también te dice de que, a pesar de que quienes entregan este libro son entidades espirituales de muy alto rango, por decirlo así, ellos mismos te dicen... Nosotros también hay partes del universo que no sabemos cuál va a ser su futuro y lo que entendemos es que está en expansión. Ellos mismos te dicen, o sea, nosotros no lo sabemos todo tampoco, ¿ya? Entonces, alrededor de esta isla paradisíaca tú tienes las esferas del Padre, del Hijo y del Espíritu, o lo que se llama de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. Estas islas, estas esferas, a su vez, están rodeadas, ¿okay?, por 7 superuniversos. Ahora, ¿qué es interesante entender acá? Que de la fusión de Dios el Padre con Dios el Hijo aparecen mi lenguaje no es muy espirituoso, que digamos, pero aparece, digamos, una categoría de criaturas, ¿ya? Okay. Pero de la función de Dios el Padre con Dios el Espíritu aparecen otras. Y así de todas las combinaciones de Dios el Hijo con Dios el Espíritu aparecen otras. O sea, y ellos generan toda la cantidad de criaturas que podríamos tener en el universo. Y en algunos casos aparecen
digamos, hay un carácter femenino en la configuración. Ahora, algunas de estas criaturas son las que generan los superuniversos. Los 7 superuniversos que rodean... Materiales. Okay. No necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? 7 superuniversos. 7 superuniversos que tienen composiciones materiales, menos materiales y espirituales. Porque hay como un nivel intermedio, digamos. Ya entendí. ¿Ya? Entonces ellos generan todo. Al fin y al cabo, la existencia, todos los reinos. Vamos a decirlo así. Entonces tenemos 7 superuniversos que rodean este gran universo. Estos 7 superuniversos, a su vez, están divididos en sectores mayores y sectores menores. ¿Ya? Bien. De una de las fusiones de los Emanueles, que son como que los creadores de estos universos gigantes, ¿sí?, aparecen los universos locales. Pero para que aparezcan los universos locales, tienen que aparecer unas criaturas que los creen. Estas criaturas se llaman Migueles. Nosotros, Urantia, o sea, la Tierra, es un planeta que pertenece a la constelación de Satania y que está dentro del universo, el universo local de Nevadón, cuyo soberano y creador de todo lo que está en este universo es Miguel de Nevadón. Pero Miguel de Nevadón tú lo conoces mejor como Jesús. Entonces acá hay un primer deslinde, ¿no? Porque te dice, ok, entonces este Jesús, el que nosotros conocemos, no es el Jesús de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. O sea, no está en esa trilogía. Okay, ¿ya? Claro. Pero a la vez te dice otra cosa, ¿no? Te dice que este Jesús solito creó todo este universo. Todo este universo que nosotros conocemos, Él lo creó con sus criaturas, Sí, contigo, conmigo. Okay. ¿Ya? Entonces, tenemos que se cree este universo. Ahora, Urantia es un mundo de desarrollo experimental. ¿Qué significa exactamente eso? Lo que el libro te intenta explicar es de que hay universos, hay mundos, que tienen, digamos, una finalidad netamente espiritual, ¿no? Entonces son mundos donde solamente habitan entidades 100% espirituales. Pero este es un mundo de evolución, es decir, efectivamente nosotros, los seres humanos, somos lo último la última de las criaturas en la escala de las criaturas que tienen capacidad de evolución espiritual. O sea, más bajo que nosotros no hay. ¿Ya? En toda la escala de lo que puede llegar a ser la espiritualización de una personalidad, nosotros somos lo mínimo. O sea, un perro no cuenta porque el perro no tiene capacidad de espiritualizarse. ¿Ok? ¿Qué te dice el libro de Urantia? Y eso es algo que tiene que entenderse. Ahora, como decíamos, el libro, ¿por qué se hace pesado al comienzo? Porque te habla de un montón de seres, entidades, órdenes, que, o sea, es tanta información que uno no entiende. Entonces, yo sugiero siempre empezar por lo menos por la parte de la creación de Urantia y la vida de Jesús, porque es algo con lo que tenemos mayor familiaridad y que podemos corregir. Y ya a partir de eso, ya teniendo más claro, porque va a hablar tanto, por ejemplo, de los Melquisedec o de los seres intermedios, se va a hablar tanto de eso que cuando ya lo leas, ya vas a tener un preconocimiento y vas a poder interiorizarlo y desmenuzarlo mejor. Entonces, lo que te dice el libro es de que efectivamente este es un mundo de vida experimental donde se implantaron las semillas de vida. O sea, para mí es bien claro, eso es una inyección de ADN, ¿no? Y que prenda la vida en el mundo. Y comienza la evolución del ser humano, la evolución primero del mundo como tal. No te quería cortar, pero ¿por qué Satania? Satania, como la constelación satánica, ¿cómo? Es que así se llama, la constelación de Satania. De Satania. Sí. Ya, pero después ahí viene el tema que, por ejemplo, sí, el libro también, claro, dentro de los capítulos de la configuración del universo y todo, te habla de la rebelión de Lucifer. Ahí se explicará un poco más. Y ahí se explica, ¿no? Porque, o sea, digamos que Lucifer, Satanás, Belcebú y el diablo no son lo mismo, son 4 entidades completamente diferentes. ¿Ya? Claro. Completamente es más, vamos a ponerlo así, ¿ya? Lucifer es quien se revela, el lugarteniente, que
para comenzar, ni siquiera era un ángel cualquiera, era un ángel de alto rango. O sea, él tenía digamos, bajo su administración 606 mundos. ¿No? Estás hablando de un angelito que se salió del coro, ¿no? Claro. Pero ojo, eso también te dice de que existe una administración espiritual, una burocracia espiritual, ¿ya? Para que nos entendamos. Y cuando él se revela, su lugarteniente, que seguramente tenía un séquito de colaboradores que administrasen las cosas del universo, bastante amplio, su lugarteniente y más ferviente acompañante era Satanás, que también era otro ángel, si no me equivoco, es de la orden Lalonandek, que lo secunde y, digamos, él se encarga de hacerle todo el trabajo de difusión, ¿no? Va mundo por mundo difundiendo las ideas de la rebelión de Lucifer. Y cuando llega a Urantia, en ese momento, el príncipe planetario que tenía asignado este planeta se llamaba Caligastia, y es lo que en la Biblia se reconoce como el diablo. De hecho, en la Biblia nunca se menciona Lucifer. Hay una parte donde habla de el tú, lucero, que estudias, pero no lo menciona. Entonces, claro, Lucifer va por un lado, Satanás es su lugarteniente, y Caligastia es el príncipe, digamos, el príncipe planetario que tenía la Tierra y que abraza también la causa, ¿no? Podría haber dicho que no, y no pasaba nada, ¿no? Pero abraza la causa, y Belcebú es un ser intermedio. Es un ser intermedio que también es parte de la gente, digamos, de las entidades que abrazan la causa de Lucifer, ¿ya? Pero bueno, sí, retornando. Entonces, aparece la vida en la Tierra, que se implanta en 3 distintas partes del mundo. Para mí me queda muy claro. Ahora hay que entender, claro, no te lo intentan explicar de una manera... O sea, te lo explican de una manera explícita, y si hay una regla que tiene el libro de Urantia a la hora de la transferencia de lo que hace, es que no se le va a entregar a la humanidad conocimiento no ganado. ¿Ok? Entonces, claro, para 1930 hablar de ADN y genética un poco difícil. Claro, estaba en los límites, digamos. No, recién se estaba, digamos, profundizando en todas las posibilidades. Sí. Pero cuando te dicen que los portadores de vida implantaron las semillas de vida en tal sitio, evidentemente es un tema de implantación genética. No hay que ser, digamos, no tienes que adivinar mucho. O por último te quedas con esas palabras, pero te va a llevar a lo mismo, ¿no? Que en el tema extraterrestre es la misma historia, la que dan los contactados, que lo que dicen los extraterrestres es que no te dan más información de la que la humanidad no haya ganado. Es exactamente las mismas palabras. Es que acá viene el tema. Mucho de lo que podríamos considerar extraterrestres dentro del libro de Urantia, para mí son algunas órdenes que sí vienen haciendo el seguimiento a nivel espiritual de lo que es la vida del humano, ¿no? Y claro, cuando tú revisas, por ejemplo, todas estas interpretaciones que hay, por ejemplo, acerca de los babilonios y los Anunnaki y todo, el libro de Urantia te lo dice, pero te lo dice con nombres corregidos, y, o sea, le resta un poco la fantasía y te explica exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Exactamente qué fue lo que ocurrió. Y ahí es donde hay un poco, digamos, mucho de lo que podría llamar extraterrestre. Estábamos hablando de las disputas entre parte del séquito de Caligastia con parte del séquito de Adán y Eva, que también ese es otro, digamos, hay otra revelación a otro nivel, porque Adán y Eva no son el primer hombre y la primera mujer. Adán y Eva son modificadores de vida que son traídos a la Tierra para alterar la genética del humano. O sea, un Adán y una Eva es una orden. Es como que yo te diga, tú no eres un humano, tú eres un Adán. Es una orden de existencia, cuyo fin es elevar y acelerar los niveles de desarrollo de la humanidad o de los seres con los que están trabajando, a partir de 2 cosas. Uno, de la instrucción, la educación, vamos a poner así, de la enseñanza. Te voy a enseñar a que seas agricultor, te voy a enseñar a que construyas, ¿no?
Entonces, digamos, mucho de la cepa dánica definitivamente lo tienes en Egipto, lo tienes nosotros acá en Viracocha hacía eso, los Manco Cápac también. Ya, podríamos decir que ellos son reformadores, ¿no? Podríamos decir que ellos son, por ejemplo, los últimos rezagos de la cepa dánica dentro de nuestros continentes. ¿Ya? O sea, ellos son los rezagos, son de esa línea. Pero acá viene el tema, ¿no? Habían dos formas de ayudar a la evolución. Uno, mediante la educación, y el otro es mediante la mezcla de la cepa. Claro. Es decir, yo mezclo esta cepa que tiene, digamos, connotaciones espirituales superiores y por lo tanto también a nivel intelectual, y nos mezclamos con esta raza que por tema de evolución pues mejorará, ¿no? Esa es más o menos la visualización. Esto sigue un plan de este Jesús. Este sigue un plan que ni siquiera es de Jesús, es un plan que viene del Padre. O sea, ese es el tema de la configuración de cómo está configurado el universo. Básicamente lo que, digamos, ya hablando por ejemplo desde una perspectiva más espiritual, el tema es así, ¿no? Tú tienes un tiempo de una estación, digamos, acá en la Tierra, pero tu camino hacia el paraíso es largo y extenso. Pasas por muchas etapas. Esta es tu primera escuela, vamos a poner así. O sea, nos habías dicho que somos lo más, no sé cómo decir, lo más bajo dentro de toda la gama de seres que pueden llegar a ser espirituales o algo. Somos como que unos primates. Correcto, claro. O sea, de hecho es así, ¿no? El libro comenta cuando por ejemplo, cuando viene Caligastia, porque, o sea, a todos le asigna un príncipe, alguien que lo administre en todos sus factores. O sea, por eso es que, digamos, si hablásemos de Caligastia o el diablo, como lo conocemos en la Biblia, no estás hablando de alguien que solamente ve temas de espiritualidad, sino de administración del reino, o sea, de los humanos, de los recursos. O sea, no es solamente un tema que tiene que ver con la espiritualización. En ese momento es un tema, por ejemplo, desde ver qué animales son deseables, claro, para que habiten en este mundo. De ver qué volcán, a ver cuál se va a activar este año, a ver. Algo así, ¿no? Ya ¿no? Proyectar qué pasa con este mundo. Entonces, en el transcurso de esa administración aparece dos primates, hermanos, pero que un día deciden separarse de la tribu para poder sobrevivir. Y en ese momento se hace un primer reconocimiento, se reconoce de que en este mundo, en Urantia, hay vida inteligente. Y si hay vida inteligente, tiene capacidad de logro espiritual. Y a este planeta se le asigna el príncipe, se le asigna un montón de, digamos, vamos a poder decir, todo un aparato burocrático que permita el desarrollo de esta especie con capacidad de espiritualización y, digamos, los instructores que pueden ayudar a que esto florezca. ¿Okay? Entonces, en ese proceso, en una parte del libro te habla también de otra intervención de los portadores de vida y aparecen las 7 razas de Urantia. ¿Sí? Que digamos que ya es el hombre, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? Pero, bueno, una cosa que dice el libro es que lo raro fue que aparecieron todos dentro de una misma familia, ¿no? O sea que esto era algo que, por ejemplo, lo normal era de que por esta intervención de ADN en el entorno, pues aparezca la raza amarilla por allá y la raza roja por allá. Pero en este caso aparecieron todos dentro de una misma familia. Y poco a poco, conforme van desarrollándose, comienzan a separarse y por temas bastante, digamos, históricos, ¿no? Por ejemplo, te dice, el hombre rojo, que somos nosotros, la raza andina, era de las razas más inteligentes, ¿sí? Con mayor capacidad intelectual. Y es un libro bien interesante porque, mira, es un libro que te habla de espiritualidad, pero que inevitablemente, cuando lees estos tramos de las diferencias de raza a raza, dices, oye, pero acá está hablando de racismo. Claro. Pues, o sea, este libro te demanda un ejercicio intelectual muy lógico, porque el libro también te explica, ¿no? O sea, hoy en día todos están tan mezclados que nadie puede decir que una raza es mejor que la otra. Pero
habían características naturales de raza. De la raza amarilla, blanca, negra, roja, azul o violeta. Azul porque la violeta es otra, y la verde. Y la verde. Y la verde. ¿Ya? Y Adán y Eva son la raza violeta, que ellos son los que vienen a, digamos, a hacer el aporte extra, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nosotros, con los rojos? Los rojos, tomamos parte del Asia, ¿ya? Por eso digamos, hay ciertos rasgos fisionómicos parecidos con el área de Tailandia, el área de Filipinas, por ahí, ¿no? Y ha habido siempre un contacto, ¿no? Exacto. Entonces, uno por ese lado. Pero ¿qué pasaba? El hombre rojo peleaba mucho entre sí. Era muy belicoso. Y casi nos exterminamos entre nosotros mismos. Y la primera raza que aprende a vivir en paz son los amarillos. Y nos botan, del Asia, y por el estrecho de Bering cruzamos y bajamos. Qué interesante. ¿No? Ahora, fuimos la raza más aislada y fuimos desde muy temprano, desde épocas muy tempranas de la vida en la Tierra, y además recibimos muy poca cepa adánica. Pero sin embargo, eso no impidió, por ejemplo, lo que tenemos, ¿no? Las culturas aztecas, la cultura inca, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, para que se entienda un poco qué pasa con esto, y el libro Urantia por eso te explica, por ejemplo, tú tienes grandes civilizaciones como los babilonios, por ejemplo, que son civilizaciones que aparecen de repente. De repente aparece una civilización que sabe escribir, ¿no? Desarrolla la escritura, sabe matemáticas, construye todo. Y lo que ocurre en el pasar del tiempo no es de que esta cultura se desarrolle, sino al contrario. Comienza a decaer. Muy cierto, ¿no? Claro, o sea, aparecen creo que con el sello, no sé si con el ábaco, creo que no, pero con adelantos que hasta el día de hoy los usamos. Exacto. Y que después se van a... Igual pasa acá, aparece Caral, o sea, estamos dentro de los focos civilizatorios más antiguos. Exacto. Pero, o sea, no ves... Pero aparecen como que ya, con todo. Con todo, exacto. Entonces, bueno, básicamente porque eran los rezagados de los vestigios adánicos. Lo que pasa es que, mira, digamos que Urantia es un planeta bien piña, ¿ya? Bien mala suerte somos. ¿Por qué? Porque por un lado, en nuestro universo está esta rebelión. Que ahora, la rebelión de Lucifer, lo que, digamos, lo que proclame uno es de que, no dice, ¿para qué desarrollar la vida de seres como nosotros? ¿Para qué el universo pierde tiempo en permitir que criaturas que no están espiritualizadas se tengan que espiritualizar? O sea, va en contra de esa parte del plan divino. Entonces dice, además, yo nunca lo he visto a Dios. O sea, yo no creo de que en la isla exista, yo no creo que en la isla paradisíaca haya algo. Esto realmente es un plan de los Migueles y los Emanueles para ellos manejar el poder. Esos son, digamos, los puntos básicos de la rebelión, ¿no? La negación de que existe una entidad tras de esto y todo esto, ¿no? Eso es. Ahora, para mala suerte de esta estrella, de Lucifer, Satanás abraza la religión, ¿no? Con su sistema, ¿no? Secunda a su jefe. Siempre hay un tonto útil, ¿no? Entonces, secunda al jefe. Y cuando comienza a hacer el trabajo de proselitismo, llega a Urantia y el príncipe que tenemos acá dice, ya, sí, yo también voy. O sea, hay planetas que estuvieron dentro de la zona de la rebelión de Lucifer que no abrazaron la rebelión. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Es que esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que cuando estalla la rebelión se cortan los circuitos espirituales con la Tierra, con Urantia. ¿Para qué? Para que todos dentro del planeta tomen parte de un bando o del otro. Se permite que entre todos, cada quien elija para qué lado va a estar. Y cuando el último ser originario, visitante o de paso haya tomado la decisión, recién se llega a tomar una decisión sobre qué se va a hacer con este planeta. ¿Ya?
O sea, no hay una guerra literal entre Miguel y Lucifer, o bueno, entre la el guerra diablo. no es, digamos, la guerra no es, No es que se estén agarrando así a flechazos, no es en a la, rayos láser. no es en la concepción que nosotros tenemos, porque si te das cuenta es una problema burocrático prácticamente. Es una disputa a niveles filosóficos y espirituales muy elevados, ¿no? Wow. O sea, a ese nivel. Entonces lo que ocurre es de que teníamos, los que vivíamos acá, criaturas propias de este mundo, que no solamente somos nosotros, ahí tienen los seres intermedios primarios y secundarios, que es, digamos, los seres intermedios para efectos del libro, estás hablando de las hadas, los duendes, ¿no? Todo ese universo, ¿no? Los administradores espirituales del planeta, el príncipe Caligasta y todo su séquito, pero también tenías tú sacerdotes Melquisedec que estaban de paso y ya, pues, rebelión, el príncipe abrazó, cuarentena con el mundo y todo el mundo se queda acá hasta que el último tome la decisión. Entonces, cuando hubo que no fue poco tiempo, estás hablando de miles de años, o sea, eso no es de que fue de la noche a la mañana, o sea, es una disputa que ha tenido mucho tiempo. Entonces, cuando ocurre esto, agarra y se dice, bueno, igual el mundo tiene que seguir con su proyecto. Muy bien. Entonces el mundo ya se decidió, ya todo el mundo ya ha decidido cuál es su posición frente a la rebelión, ¿no? Entonces, al príncipe Caligastia se le quita el poder, pero se le deja todavía en la tierra. ¿Ok? Y se mandan, bueno, hay que seguir con el plan, se le mandan a los Adanes y Eva. Cuando Adán y Eva llegan al Edén, el Edén es una isla que estaba pegada a un lado del Mediterráneo, que ya fue, digamos, derruido. Pero justamente cuando toda la comunidad que vivía en Edén sale, hacia donde sale es hacia Babilonia. Ese es el origen de los sumerios. ¿Ya? Claro, ¿Ya? Hacia ahí salen. Entonces, ¿qué pasaba? El Edén estaba destinado a ser el modelo a seguir por toda la humanidad. O sea, el Edén era digamos, una gran universidad, por decirlo así, a una escala, ¿no? como un país, digamos, donde ahí los humanos venían, aprendían desde, bueno, lo que se podía aprender en esa época, desde cosas muy básicas como la textilería, algo de construcción, a sembrar agricultura, exactamente, ese tipo de cosas, y además el tema de la espiritualidad, ¿no? El tema de la espiritualidad, o sea, porque siendo un mundo de evolución y sobre todo de evolución espiritual, que eso es lo importante, las primeras religiones obviamente eran supersticiones, ¿no? O sea, el volcán que estalla, ese tipo de cosas. Entonces, lo que era el foco, mantener el foco en que existe un Dios en el universo, ¿no? Esa era más o menos la línea. Cuando llega el príncipe, digamos, se habla de una rematerialización de los cuerpos en el Edén, o sea, si lo quieres poner en un contexto de película de ciencia ficción, o sea, ¿no? Es tal cual, ¿no? Se rematerializan los cuerpos de Adán y Eva y de su séquito porque vienen con hijos, porque no te olvides que la idea es propagar la cepa, ¿ok? Se les hace un recorrido por el Edén, ¿no? Y ahí es donde tú puedes comenzar a hacer paralelos, porque la creación que está narrada en la Biblia es una combinación, y el libro te lo dice, o sea, no es mi interpretación, por eso digo, este libro no te permite interpretar mucho, ¿sí? Te dice, es a partir de esta visita, por esto que se cree, digamos, se teje la fábula esta de la creación de los 6 días a nivel de la Biblia. Pero claro, si tú sigues la creación de los 7 días en la Biblia, es una forma lógica de explicarle a una humanidad infantil cómo se creó el mundo. Porque si yo tuviese al frente mío un niño de 3 años y me pregunta ¿cómo apareció todo? Entonces primero apareció el sol, se formó la tierra, los animales, o sea, es toda la evolución, pero en sencillo, para una humanidad sencilla, ¿no? El libro es más concreto, como te digo, si quieres leerlo con rigor científico, agarra la primera parte del libro y quémate el cerebro, ¿no? Porque es bien densa la información. ¿Qué pasa? Que, bueno, cuando Adán y Eva están tanto tiempo en el paraíso, sí se habla de la impaciencia de Eva, ¿no?
500.000 años esperando a que este mundo avance. No estás hablando de un día, 1000 años, 500.000 años esperando a que la humanidad avance, y no avanzaba. Y Eva quería ver resultados. Aparte que no te olvides que era un mundo que todavía estaba en cuarentena. O sea, te voy a dejar acá, pero no nos vamos a poder comunicar, ¿ah? Y ellos, o sea, digamos, el libro hace un reconocimiento, ¿no?, a Adán y Eva, en el sentido de que también hay un tema de valentía al venir a un mundo que tú sabes que está en una condición difícil, ¿no?, con una humanidad no desarrollada, con un plan de evolución truncado por una rebelión, ¿no?, y con los enemigos, ¿no?, de la administración del reino pululando por ahí. Entonces sí es cierto que Caligacia trama un plan y tienta a Eva, pero la tentación no es una mordida de manzana. Es cierto que había un fruto en el Edén que mantenía vivos los circuitos, y por eso Adán y Eva no envejecían, ¿no? ¿Sí? Eva se cruza, vamos a ponerlo en esos términos, se cruza con un descendiente de una de las razas. El libro te dice cuáles son, pues no lo voy a decir para que no haya prejuicios, ¿ya? Con una de las razas se cruza, y de ahí nace Caín. Por eso Caín era el marcado. Ah, verdad, bueno, sí, se especula mucho eso, pero en el libro de Urantia está ya. O sea, te lo dice, o sea, es esto, o sea, ¿cuál fue la transgresión de Eva? Por eso no se querían los hermanos, pues no, es lo que... Bueno, exacto. Hay esas Pero acá viene el tema, ¿no? Cuando Adán se entera de que esto es lo que ha ocurrido, lo que él hace es busca a una mujer y también se cruza, y de ahí nace Abel. Ya. O sea, no es de que Abel era más legítimo, vamos a ponerlo así. Ah, claro, ya. Y justamente la connotación, la disputa entre hermanos se da justamente porque, mira, eran padres de seres, vamos a llamarlo así, semidivinos, ¿no? Bueno, divinos mucho más espiritualizados que nosotros, pero estaban mezclados con esta raza imperfecta, ¿no? Y tienen este tipo de disputas. Pero el libro también te dice, ¿no?, a la larga Caín salió de Edén, mucho tiempo cargó sobre sí ser el símbolo, sin él ser culpable, ser el símbolo del fracaso del proyecto del planeta, ¿no es cierto? Y sin embargo fue un hombre que, digamos, fue un gran constructor, y bueno, el libro te explica muchas de sus cualidades, ¿no? Y de lo que contribuyó al desarrollo. Entonces la cosa es que, como se rompe el plan, otra vuelta a la Tierra, Urantia vuelve a tropezar. A este mundo, una desgracia tras otra, ¿no? Se truncan los planes, se tiene que evacuar al séquito adánico. Algunos de los hijos deciden quedarse, otros se despiden, Adán y Eva se quedan, y lo que tenía que haber llegado de cepa adánica, que su virtud, digamos, ¿no?, de esta cepa es la capacidad de espiritualizarte más, o de una manera más acelerada, ¿no? Se pierde esa oportunidad, vamos a ponerlo así, ¿ya? Ahora, en paralelo, hablemos de Miguel de Nevadón. Miguel de Nevadón, como creador de este universo, tiene todas las potestades para gobernarlo, pero lo que le explica el libro es de que los creadores de los universos locales tienen que ganar la autoridad en moral, ¿no? O sea, es como que tienes derecho, pero no te lo has ganado, vamos a ponerlo así, por más que eres el creador. Entonces, ellos entran en un proceso que llaman auto-otorgamientos, que es básicamente la encarnación de la personalidad del creador del universo local en cada uno de los estamentos de sus criaturas. Va descendiendo. Entonces, Jesús tiene una experiencia como un Melquisedec, por ejemplo. Tiene una experiencia como una categoría de ángel, por ejemplo. Y cuando comienza a llegar al último, lo que tocaba era que es, digamos, encarnarse dentro de la última, digamos, del eslabón mínimo, ¿no?, de la cadena de evolución espiritual. Y ahí viene la parte interesante. Jesús no vino a perdonarle, a pagar los pecados por nadie, porque no hay esa configuración en el universo, ¿sí? Pero lo interesante es de que de todos los mundos,
de un vasto universo que él creó y gobierna, él decide elegir este planeta. Este planeta tan complicado. Porque hay otros. Miles de millones habitados. Y eligió este. Él elige este. Entonces, si te das cuenta, o sea, cuando uno dice, pero vamos a ponerlo, ¿no?, en una mente un poco infantil, digamos, pero entonces Jesús no es, pues, si no es el Jesús, no es el Hijo de la Trinidad, entonces es, pues, como cualquier profeta, algo así. No, estás hablando del creador del universo y de todo lo que él tiene a disposición para escoger, para sellar su autoridad en el universo como la criatura más baja de aquellas con potencialidad de espiritualización. Elige este mundo para venir a ganar la autoridad absoluta de su universo. Al mundo en cuarentena. Al mundo en cuarentena y con un fracaso tras otro, ¿no? Porque, o sea, te puede pasar que tu príncipe, te puede pasar que el administrador de tu sector del universo, pues, haya sido corrupto, ¿no? Pero además, su teniente gobernador también es corrupto. Y el alcalde es también corrupto. Y encima, tu papá también, o sea, también mete la pata. Y él decide ser, yo voy a ser hijo de estos. ¿Qué parece el Perú? Por eso te digo, no, o sea, por eso estoy haciendo la analogía, ¿no? Entonces, en condiciones completamente adversas, okay, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y es que ya acá. Ahora, los mismos, la comisión que entrega esta información te dice que ellos no conocen exactamente el procedimiento por el cual es que la mente y la esencia del gobernador del universo encarnó en un niño, ¿no? En un niño. O sea, te lo dice bien claro, ¿no? O sea, Jesús fue concebido como somos concebidos todos los seres humanos. Acá no hubo palomita de por medio. ¿Ya? No, o sea, José estaba casado con María, era un matrimonio por medio. Lo que sí te dice el libro es de que una comisión evalúa en qué parte del mundo sería más idóneo que nazca el gobernador del universo, ¿no? En qué parte de todo este planeta, porque digamos, Jesús podría haber sido perfectamente inca. Claro. ¿No? Entonces deciden en qué parte y en qué familia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una etapa, o sea, esta parte del libro es una de las partes que yo creo que es más fascinante, porque ahí sí, ya en mi interpretación, lo que te dice es que Jesús lo que viene es a demostrarte de que en este cuerpo, en esta mente, con nuestras debilidades, con todo, puedes llegar a ser una persona altamente espiritual, ¿no? Es la demostración. Claro. Él te deja ya, este es el ejemplo. Haz lo que hago yo. Pero además él, que ya conoce a sus criaturas, si cabe el término, no sé si es ese término que cabría, pero digamos, las entiende más porque ha vivido como ellos viven, ¿no? Lo que sí el libro te dice que, o sea, la capacidad de misericordia de Jesús es, pues, infinita, inmensa. O sea, de hecho, vamos a ponerlo así, si Lucifer mañana decidiese arrepentirse, quizás sería bienvenido a la estación, ¿no? Algo así. O sea, la capacidad del amor que hay en el universo, o sea, tiene estas connotaciones, estas dimensiones que para un humano no son inentendibles, ¿no? Y entonces Jesús es concebido como somos concebidos todas las personas. Es cierto, María sí tiene un sueño, ¿no? Donde se le explica que acá hay unas diferencias. Es otra, digamos, otra parte interesante del libro antes, que te dice año por año la vida de Jesús. O sea, año 1, año 2, año 3, 5, 16, 17, año por año. O sea, no hay los años perdidos, ¿no? Ahí están. Te dice exactamente qué pasó con él, qué hizo, qué no hizo, ¿no? Y que es el único libro que te lo dice, además. Fehacientemente, se te dice, ya este año hizo esto, ¿no? Te lo dice. Entonces, te cuenta. Viene Jesús y lo que hace básicamente es eso. Ahora, sí hay, yo creo que por eso es el tema de la elección de la familia,
sí te queda claro de que Jesús, vamos a ponerlo así, es consciente de su divinidad, pero no conoce su divinidad. O sea, es como que en su ser habitaban las dos mentes, la del gobernador del universo y la del niño que estaba creciendo. ¿Ok? Por eso es que cuando él va al templo, a los 12 años, con José, cuando él va bueno, no estoy seguro si es a los 12, me parece. Sí, me parece que es a los 12. Sí, porque la ley judaica era la que te pide los... Bueno, cuando él va, él tiene un conocimiento preclaro, pero su agudeza, digamos, sí iba más allá de lo normal, porque si bien como un judío de su tiempo, él entendía las leyes, lo que estaba escrito en la Torá y todo lo demás, su discernimiento iba mucho más allá, ¿no? Tenía interpretaciones de otro tipo. Ahora, una cosa interesante que te dice el libro es de que te queda bien claro de que José es quien entiende mejor cuál es la misión de Jesús y María no. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que es muy espiritual y todo, y que es muy marianista, ¿no? Y el libro, vamos a decir, dice, en una discusión tuvimos, pero el libro te devalúa a María. Le digo, no, es que el libro no te evalúa a nadie, te dice cómo es María. A lo mejor no es que la esté devaluando, sino es que tú la has sobrevalorado, ¿no? O sea, desde el momento en que es virgen, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, hay una virtud ahí que una mujer que concibe como cualquier otra mujer, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, al ojo humano, pues es una virtud, ¿no? Que sea virgen, que haya concebido, pucha, que ya no, pero no, esa diferencia no hay. Y lo que te queda claro es de que María, digamos, ¿en qué sentido no entiende? Ahora, eso también hay que interpretarlo. María lo ve a él más como un Mesías en la estructura judaica histórica, ¿no? O sea, un rey que va a venir y con espada, okay. O sea, en esa línea, ¿no? Ella siempre lo percibe así, y quizás en los últimos años ya comienza a cambiar, ¿no? Y José, desde muy temprano, sí tiene claro de que no va por ahí. O sea, esto tiene otras connotaciones, es otra la perspectiva, es otro el camino, él lo intenta, ¿no? De hecho, cuando te narran, por ejemplo, las bodas de Canaán, es un capítulo interesante, porque una cosa que te cuenta el libro es de que María había invitado a todo el mundo a la boda, porque en esa época no habían paracaidistas, pues, o sea, si no te invitaban a la boda no ibas, bueno, claro. No había, entonces, ¿cómo es de que había más gente en la boda? Entonces María se adelanta porque ella presiente, percibe que ese día Jesús va a hacer su anuncio de que Él es el Mesías. Él va a anunciar, ya está listo, Él va a anunciar hoy día de que Él es el Mesías. Sin que ella misma no tuviese claro qué significará eso, ¿no? Pero es como, vamos a ponerlo así, si fuese nuestro contexto, él se va a lanzar para la presidencia, por lo cierto, ¿no? Entonces, hoy día en esta boda eso va a ser. Entonces, cuando Jesús va, María está impaciente y como que tienen dos conversaciones y o sea, Jesús lo dice, o sea, el intercambio es muy amable, pero muy, muy drástico, o sea, como diciéndole, o sea, no, en palabras menos le dicen, no entiendes qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y cuando a María le dicen que se acabó el vino, ella encuentra que hay una oportunidad para que su hijo haga algo, sin que ella sepa qué cosa sería. O sea, a lo mejor, como se acabó el trago, pues seguramente Jesús va a hablar, o sea, ella misma no, es más un impulso. O sea, lo que te comenta el libro, por lo que se interpreta, María es una buena mujer, porque esa es una de las cualidades por las cuales la eligen para ser la madre del Creador, pero muy impulsiva, ¿no? Impaciente. Muy impaciente, ¿no? Emocional, ¿no? Humana, pues, ¿no? al fin y al cabo, ¿no? Entonces ella dice, o sea, que él haga algo, o sea, no sé qué, ¿no? Pero algo hará, ¿no? Entonces Jesús le dice de una manera muy firme, le dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, ¿no? Y María, entonces, una vez más, eso es lo que te dice, una vez más, se retira desconsolada a llorar porque no entiende a su hijo. No entiende, o sea, incluso como que ella toma cosas como un poco a lo personal. ¿Por qué me hace eso? ¿No? Y Jesús, al verla, en una micra de segundo, tiene deseos de complacerla. Jesús ha vivido la vida de los humanos como la vivimos todos, pero Jesús siempre tenía un séquito
de ángeles, de potestades, o sea, todo un aparato acompañando al creador del universo, invisible al ojo humano. ¿Ya? Cuando Jesús en su mente tiene por un tema mínimo el deseo de complacer a su madre al verla llorando, vamos a ponerlo así, a nivel del universo es el creador desea hacer que complazcamos esto y lo hacen manos a la obra, ¿no? Ahora, una cosa que te dice el libro es que eso no es un milagro, y acá viene la otra parte, y ahí sí, por ejemplo, en la parte de los panes y los peces, yo tengo la misma interpretación, en el sentido de que en el 1930 no podíamos hablar de clonación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es un milagro para el universo? Un milagro para el universo es romper una ley universal. ¿Ya? Entonces, el vino, te dice el libro, el vino en las bodas de Canaán se hizo como se hace normalmente el vino, porque estaban todos los elementos ahí para hacerlo. Pero al ojo humano fue inmediato. ¿Te das cuenta? Claro, el agua se volvió vino. Exacto, pero es que por un proceso químico exacto, de transubstanciación, destilación y todo lo demás, pero al ojo humano fue inmediato, ¿no? A nivel universal tomó su tiempo, pero para el ojo humano fue algo inmediato. Y cuando tienes los panes y los peces es un proceso de clonación. De clonación. Claro, es un proceso de clonación. Los humanos también lo hacemos, o sea, no estamos haciendo ningún milagro, es ciencia. Ya. ¿Te das cuenta? Para el universo, un milagro es romper una ley. Y una ley, la única ley, el único milagro de Jesús es la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo así, existe también una tramitología cuando tú falleces. Entonces, una vez que tú mueres, tu personalidad es llevada a Jerusalén, que es un mundo de estancia, ¿ya? No a Jerusalén, pero te llevan a un mundo de estancia para que posteriormente aparezcas en otro sitio donde tengas tú todo continúes tu desarrollo, ¿no? Pero la personalidad, y cuando digo la personalidad, es la fusión de la mente y el alma de Lázaro, es retenido en un sitio y después es retornado a la tierra. Eso no se podía hacer. Eso no es algo que no se hace, nunca se ha hecho, no se sabe cómo se hace eso. Entonces, eso evidentemente fue Jesús, dices, digamos, a ojo de los redactores del libro, ese es el único milagro. ¿Es más milagro que hasta él mismo resucitar o ese también fue? Es que Jesús no resucita como nosotros entendemos la resurrección. Lo que pasa es que el libro de Durante te explica esto, mira. Vamos a hacer una analogía con las computadoras, ¿ya? Tú, cuando naces, eres una computadora con un disco duro. ¿Ya? Pero no sirves para mucho, porque la computadora sola no sirve para mucho, ¿ya? Entonces te tenemos que poner un par de software para que por lo menos hagas algo, ¿no? Para poder escribir contigo, ¿no? Algo. Pero en el momento, y acá viene el tema, ¿no? Las personas nacemos sin alma. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Nos ganamos el alma. Ahí está, ese es. Pero, ¿qué cosa? Esta computadora lo que sí tiene es una conexión a internet. Esa conexión a internet es la chispa divina, es ese pedazo de Dios que vive contigo. Estás conectado, gracias a eso tú estás conectado con toda la vida espiritual, con todo el mundo espiritual, toda la creación espiritual. Caramba. Es tu garantía de una existencia espiritual en el futuro, ¿ya? Tienes eso. Pero en el momento, más o menos, entre los 4 y 7 años, los humanos, por un tema de desarrollo del cerebro, o sea, es tan simple como eso, o sea, el libro de Dante sí tiene muchos espacios donde la ciencia se mezcla con la religión y se encuentran, o sea, se condicen, se complementan de una manera lógica. A partir de ese momento, 4 o 7 años, tú haces una primera decisión moral. Significa que lo mismo como que pasó la primera vez que hubo este fenómeno en el planeta, se declara de que acá hay una existencia con capacidad de supervivencia espiritual. Y en ese momento, cuando se reconoce que hay esa capacidad de decisión moral, se te asigna un alma.
Entonces, lo que tú tienes es esto. Tienes un espíritu que guía. Tienes un alma que aconseja. Pero la toma de decisión eres tú, tu mente. ¿Y cuál es la labor que hacemos los humanos acá en la Tierra? A raíz de nuestras decisiones morales positivas, vamos haciendo que nuestra alma y nuestra mente se comiencen a fundir en un solo elemento. Ese elemento es la personalidad. Pero también esto quiere decir de que el alma puede morir y de hecho la puedes matar. ¿Ya? Cuando has comenzado a abrazar el mal y tu alma ha dejado de alimentarse. Y podemos decir, allá, o sea, si tú puedes decir, allá va un desalmado, literalmente puede ser que sea desalmado. Ahora, pues, pero si lo veo que está caminando, es que el alma no tiene nada que ver con la vida. Lo que tú estás viendo son los efectos bioquímicos de una creación, ¿no?, de orden mamífera, pero está caminando, ¿no? Pero no tiene alma. Pero no tiene alma, o sea, ya no tiene oportunidad. Ahora estás hablando, pues, de gente que llega a tener una mente, pues, dislocada y todo, ¿no? O sea, otra cosa que te explique el libro, o sea, porque te das cuenta que una cosa te lleva a la otra muy rápido, ¿no? Te explica, ¿no? Hay como que 3 niveles, ¿no? Tienes el error, que es hacer el mal, pero sin saberlo, ¿no? Vamos a poner así, digamos, no sé, un jesuita, alguien de la Inquisición, ¿no?, matando personas acusadas en un juicio y que en su corazón, por una malformación, ¿no?, de religiosa, cree que está haciendo bien. En su mente él piensa que está haciendo bien, pero es un error lo que está haciendo. Claro. Ya. Pero también tienes el pecado. Y el pecado es hacer el mal sabiendo que estás haciendo el mal. Tú decides ejecutarlo. Entonces yo puede ser que en mi mente, como inquisidor, digo, que lo quemen. Pero al darme cuenta del sufrimiento y todo, yo seguramente sí puedo reconocer que ahí estoy haciendo mal. Estoy haciendo sufrir a otro ser humano. Y si a pesar de eso yo persisto, estoy pecando. Y el pecado es lo que comienza a matar el alma. Ahora, hay un nivel peor, que es la iniquidad. La iniquidad. Que es no solamente hacer el mal sabiendo que estoy haciendo el mal, sino es disfrutarlo. Es el que ya se pasa al lado oscuro del todo, ¿no? Ya lo perdimos. Lo perdimos. 100%. Perfecto, completamente, ¿no? Claro. Y entonces el alma muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús muere, te dicen 2 cosas. Uno, el séquito que estaba alrededor de Jesús pide un permiso para acelerar el proceso de decomposición del Creador, para no tener que, digamos, observar ese proceso, ¿no? Entonces se concede. Entonces se volvió polvo, ¿ya? Pero no te olvides que el otorgamiento de Jesús era seguir todo el trámite que seguimos las criaturas que estamos en este nivel de existencia. Claro. Entonces, Él muere, y cuando tú mueres pasas a un nivel que es el estado de moroncia. Te vuelves a un material moroncial. ¿Cómo es el material moroncial? El material moroncial es material, pero menos denso de lo que somos acá, ¿ya? O sea, ocupas un lugar en el espacio y todo, pero no eres tan denso. Por ejemplo, no necesitas alimentación, claro, por ejemplo, ¿ya? Y cuando tú mueres, cuando nos vayamos de aquí, cuando abras tus ojitos, vas a abrir los ojos en un mundo de estancia, en un mundo moroncial, más o menos parecido, con los rasgos que tenías cuando tenías 33 años, ¿ya? Pero acá viene esto, en perfección. O sea, ese lunar, esa verruga, ese chuzo que te hiciste por estar jugando con patines, eso no vas a tener, o sea, va a estar en perfección. En perfección. En perfección. Si perdí un miembro,
Se restituye. Todo, moroncialmente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús cuando resucita, cuando Él viene acá a despedirse de quienes lo acompañaron, y te explica el libro también cuál es el plan de esto, ¿no? Que nunca fue formar una religión. Muchos no lo reconocían, justamente por eso, por ese carácter de perfección física. Lo que sí le reconocían era la voz. Por eso cuando él les decía, la paz esté con ustedes, entonces es él, ¿no? De hecho, el episodio que tiene con Tomás es completamente distinto a lo que dice la Biblia. Cuando Jesús se encuentra con Tomás, el diálogo es realmente, no le dice... No dice, mete tus dedos. No. Lo que Jesús le dice es, a pesar que no ves heridas en mis manos, en mi rostro, a pesar de eso, ¿tú ahora crees que soy yo? Y él dice, sí, yo sé que eres tú. Es completamente diferente. Completamente diferente. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, y ese es, digamos, el proceso que vamos a seguir todos los humanos. Entonces, el Jesús no resucita en los términos que nosotros desarrollamos. Él continúa su proceso de existencia como es con todo, como vamos a seguirlo todos. Y dijiste que no había reencarnación, ¿no? Tampoco. Claro, hay una parte, o sea, es que el libro, mira, una de las cosas que más me impactaron del libro, como te digo, está en los grandes capítulos de cuando te hablan, por ejemplo, hay un siglo que es el siglo VI antes de Cristo, donde hay una explosión de espiritualidad, que el libro más bien no te dice si es que ha sido diseñada, pero sí es muy raro de que hayan una aparición en todas las partes del mundo a la vez de grandes guías espirituales, ¿no? Aparece Lao Tse, aparece Confucio, aparece una Molantón, aparece un montón de personas que lo que hacen básicamente es preservar la llama de la vida espiritual, ¿cómo le podemos decir? Creyendo en un solo Dios, o sea, tratando de eliminar la superchería, la superstición, el tener un panteón de dioses muy vasto, ¿no? Aparece, y eso te vas dando cuenta en el libro que no hay que hay cosas que no pueden ser coincidencias, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas que te dice el libro, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿por qué a Dios en casi todas las culturas se le llama Padre? Entonces dice, porque Padre en las concepciones humanas es el nivel más elevado. O sea, tu padre, o sea, que nosotros como seres humanos seamos padres con errores, ¿no? Falibles, algunos avergonzantes, ¿no? Pero ese es cómo desarrollamos el papel, pero como concepto, padre es lo más grande que hay, ¿no? Es el que te perdona, el que te cuida, el que te cobija. Entonces, por un lado, Jesús mismo hace mucho uso de esto para que tengas un reflejo de hasta qué concepto tienes que dirigirte con Dios. Y es un universo perfecto en justicia. Un universo perfecto en justicia. Perfecto en justicia. ¿Qué de justo hay en reencarnarte, morirte y que te has reencarnado en otra cosa para que aprendas una lección de la que no sabes nada? No hay justicia en eso, ¿no? Claro. ¿No? Es que ahora tienes que aprender, pero ¿cómo voy a aprender si no sé qué es lo que tengo que aprender? No hay una relación. Okay. ¿No? Pero el libro, o sea, sí te lo recalca muchas veces, ¿no? O sea, nadie que haya muerto acá ha vuelto, no, o sea, no existe eso, no existe. De hecho, mira, por ejemplo, hay varios temas de interpretación, es que, como te digo, hace un recorrido muy extenso sí. Sobre toda la historia, sobre los temas en Egipto, ¿no? Cómo es que se mezcló la historia particular de una tribu beduina que se hacía llamar el pueblo elegido y cuáles fueron las connotaciones que derivaron en una religión, ¿no? O sea, te explica todo ese proceso y es bien interesante porque también te explica mucho cómo nacen las religiones, ¿no? El libro también te dice, ¿no? Una religión, y es algo que a mí me tiene mucho sentido, una religión como institución es un intento de sociabilizar la vida espiritual, o sea, tú y yo sentimos lo mismo, entonces juntos hablamos de lo mismo, claro, ¿no? Pero también te explica cuáles son los vicios, ¿no? Cuáles son los errores, te habla mucho de
por ejemplo, la paternidad. O sea, hay cosas que podrían ser cosas bastante domésticas, muy de uso diario, pero también hay cosas de una Claro que sí. profundidad filosófica muy fuerte, ¿no? Que no tienes que ser un erudito, porque al estar, por eso digo, empezar por el libro 3 o 4, la tercera o la cuarta parte del libro, están hechos en un lenguaje narrativo, en mucho, sobre todo en la parte de la vida de Jesús, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay una etapa en la que Jesús llega a conocer, prácticamente Jesús tuvo relación con todas las razas de Urantia, menos con los rojos, porque estábamos muy lejos. Pero hay un momento en la vida de Jesús en que él acompaña una caravana que venía de la India, y él asume el papel de tutor del dueño de la caravana. Y con este tutor Jesús llega a Roma, ¿ok? O sea, él llega a conocer todo, llega a tener una idea muy clara de cómo somos los humanos en nuestras distintas facetas, en nuestras distintas realidades. Y hay las conversaciones que tiene con Gonot y Ganit, que son estos dos hindúes, donde hablan de muchas cosas, de el dolor, el castigo, ¿no? Cosas que pueden parecer, bueno, de uno de esos diálogos Coelho sacaría 5 novelas, ¿ya? No. Porque, o sea, hay una riqueza tan grande, tan fuerte, tan profunda, donde se habla sobre el perdón, donde se habla sobre la recompensa espiritual, ¿no? Y sin embargo se matiza con otros capítulos de lo que es la vida espiritual como tal. Vamos a ponerlo así. En mi concepción, según lo que yo aprendí a través del libro de Urantia, y que lo acompaño con otras cosas que, digamos, refuerzan, o sea, orar por un trabajo es bastante ocioso. Orar por, o sea, San Expedito ahí, ponerle su velita. Claro, ¿no? Por sacarme la tinca, ¿no? Porque la oración es una comunicación espiritual y tiene que encerrar valores y logros espirituales. Claro, no puedes estar pidiendo una oración para matar, para que le vaya a llamar a alguien o matar a tu enemigo. No puedes estar rezando para eso. Claro, no, ni para que yo sea o sea, vamos a ver, dame a mí la tinca, o sea, y yo que o sea, ese es mi mérito frente a ti, por ejemplo, ¿por qué no te la sacas tú, pues? ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿quién se la saca? ¿Quién vende más velas? ¿Quién? O sea, eso no es un tema espiritual. La oración es un momento de comunicación espiritual, ¿no? Donde lo que tú pides, básicamente, esa es la otra parte, ¿no? Tú sabes de que cuando lees el libro entiendes de que tu existencia recién está empezando, por muy viejo que estés en este mundo, ¿no? Que lo que necesitas es llenarla de valores espirituales que te permitan tener goce espiritual, ¿sí? Muy bien, sí. Y en esa línea es donde uno pide ni siquiera socorro, porque ya lo tienes, o sea, tienes una chispa, o sea, vamos a poner así, si no haces tonteras, ¿ya?, tú vas a sobrevivir, o sea, asegúrate de no matar a nadie, asegúrate de ser una buena persona, no te pidamos que seas un santo, pero con que no mates tu alma, vas a pasar al siguiente nivel. No te preocupes, ¿no? Sigue, pero trata de avanzar la vida espiritual, ¿no? Pero tu trabajo, ese es tu chamba, esa es tu existencia, ¿no? Salvo de que porque sí tenemos ángel de la guarda, por ejemplo, ¿no? Eso sí hay. Pero no todos tienen un ángel de la guarda personalizado. O sea, hay un ángel de la guarda, digamos, que nos cuida bastantes a la vez, ¿ya? Pero cuando se perfilan ciertas personalidades, no vamos a decir personas, porque son personalidades, estás hablando de un conjunto de elementos que es cómo piensa una persona, y cuando pienso me refiero a su estructura mental, de desarrollo, de pensamiento, con una vida espiritual rica. Entonces, sí tienen asignaciones especiales, ¿no? Porque digamos que esta vida vale la pena pensar. Vamos a ponerlo así: los judíos y Moisés quizás no hubiesen tenido una historia que contar, Claro. ¿no? Y Moisés, voy a hacer una analogía que yo la construí, pero que es más o menos lo que dice el libro, en el sentido de que los judíos eran básicamente, tenían un origen racial común, pero racial, no eran una nación,
mucho menos eran un pueblo elegido, que incluso mucho menos eran un pueblo elegido que ellos se hayan sentido elegidos para algo. O sea, no, lo único que eran distintas tribus, ¿no?, que pululaban en la zona de los desiertos y del Medio Oriente, y que racialmente eran comunes y que tenían algunos dioses comunes. Y más o menos lo que ocurría con ellos y con los egipcios es lo que hoy en día, pues, digamos que ocurre con los latinos y Estados Unidos. Claro. ¿No? Que culturalmente, porque ya ni racialmente, ¿no?, pero culturalmente somos latinos, hablamos el mismo idioma, más o menos las mismas músicas, las mismas formas de pensar, de hablar, ¿no?, cómo nos comunicamos emocionalmente. Bueno, eso es nuestra cultura y eso nos hace común. Okay. Pero somos colombianos y peruanos, y entre nosotros hay diferencias, ¿no? Y somos peruanos y chilenos y a veces no nos hablamos, y argentinos y brasileños y a veces nos odiamos. ¿Ya? Entonces, eso eran los judíos. Moisés, como lo narra, de hecho, es algo que es un poco difícil de explicar, porque no lo quería plantear ahora, pero digamos, lo puedo mencionar. Digamos que hay como una mesa, un directorio de notables que supervisan y velan por la administración y el desarrollo de este planeta, ¿ya? Entre los que están sentados ahí está Moisés, en ese directorio, ¿ya? Entonces Moisés es una suerte de muchas cosas a la vez. Es un estadista, es un sacerdote, es un líder nato, es un hombre con una visión estratégica muy grande, o digamos, sería Steve Jobs, o no sé, uno de estos millonarios grandes que hay, ¿no? Y él, lo que él se da es a la construcción de un país. Él construye una nación, encuentra los puntos comunes entre todos. Dentro de todos los dioses elige uno con el que tienen mayor identidad todos, y prohíbe los demás, no tanto por el tema de la vaca o del becerro, no el becerro, sino para que estén enfocados en una sola norma. Y de hecho los 10 mandamientos, bien leídos, es un decálogo de convivencia, es un código civil para toda una tribu a la que la voy a sacar y nos vamos a ir al desierto. No nos estamos matando entre todos. Exacto, y para encontrar nuestro propio destino, ¿no? Porque sí, en Egipto la pasaban mal, ¿ya? ¿No? Ahora, es cierto, atrás de él está Abraham, y muchos de los diálogos de Abraham con Dios realmente son los diálogos de Abraham con Maquiventa, Melquisedec, que en la Biblia es mencionado, que muchos libros dicen quién es este misterioso. Y bueno, para los amigos del canal, Melquisedec es una orden sacerdotal, espiritual, cósmica, vamos a ponerlo así, y Maquiventa es una de las personalidades que, en aras de mantener la vida espiritual viva en el mundo, y preveyendo que es más o menos en esta zona donde el creador podría hacer su aparición, él decide, se voluntarea a venir y mantener esa llama viva. ¿Okay? Entonces, mucho de la información de los diálogos de Abraham con Dios realmente son los diálogos de Abraham con Maquiventa Melquisedec, que a nivel histórico aparece como el príncipe de Salem, la misma persona, ¿no? Una persona muy sabia, muy, digamos, que vino y se fue así, o sea, apareció y desapareció, ¿no? ¿Ya? Algo así. Pero digamos, cuando tú comienzas a tener toda esta perspectiva, entiendes mejor el proceso de cómo se construye una identidad espiritual, ¿no? Y cuáles son los valores que debe tener para ser digna de ser practicada. Mira, qué interesante. O sea, es un libro realmente bastante complejo. A ti te ha tomado mucho tiempo procesarlo. Sí, y eres un lector asiduo también, ¿no? Ya unos 20 años. Pero realmente no es un libro difícil de leer. O sea, digamos, fue mi intención de leerlo como se debe leer, pero por eso yo, digamos, en el aprendizaje, y es algo que he compartido en muchos foros, idealmente es empezar la parte 3 y 4, que es una historia un poco más conocida y que es más fácil de comenzar a filtrar, ¿no? Porque conocemos los paralelos. Y ya después, cuando tú vas leyendo y te dicen, no, por ejemplo, y los portadores de vida, entonces cuando ya después lees sobre los portadores de vida, ya más o menos. Ya exacto, ya los ubicas. Ya, entonces ellos son los que hicieron esto y por eso hacen esto y hacen esto. Ya.
Entonces ahí tienes la referencia. O sea, realmente no es un libro complejo, lo complejo es aceptarlo. Lo complejo es aceptarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro te explica de que los salmos, bueno, definitivamente no todos son inspiración de David, y que más bien es una colección de lo mejor del pensamiento espiritual más lúcido de toda una época de la humanidad, ¿no? Que podríamos llamarlo eso sí de inspiración divina, ¿no? Digamos, había una conexión más fuerte entre los autores con la divinidad. Y eso, digamos, para una persona estrictamente católica puede ser difícil de aceptar, ¿no? Claro. Puede ser difícil aceptar que la Virgen no era virgen, ¿no? Y que además medio como que estorbaba un poco ahí, pues, ¿no? Al comienzo al menos del proceso de Jesús, siempre tratando de, bueno, ¿y cuándo? Y esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un capítulo muy interesante, una parte donde te comentan de que hay una dama que está interesada en casarse con Jesús, ¿no? Antes de que inicie su vida pública, mucho antes. Y Jesús en ese momento recién se plantea el tema ¿me caso o no me caso? ¿Y tendría hijos o no? Porque si voy a vivir toda la experiencia del humano, y después él razona de que no, porque esto haría de que haya una tendencia a, ¿cómo se llama?, a la deidad, ¿no? A querer adorar a los descendientes, que si los hubiese adorado, o sea, serían tan humanos como cualquier otro humano, ¿no? Porque ya vemos que la espiritualidad de Jesús no tiene que ver con su materia, sino con su espíritu, que es distinto. Wow, qué impresionante, ¿eh? Y bueno, de hecho hay todavía mucho más para conversar con este tema, y se me han quedado varias preguntas, pero bueno, no sé si podríamos hacer una segunda parte, ¿no? Pero por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, simplemente como para ya terminar, en todo caso, ¿cuáles son si podrías recomendar a las personas que les ha picado la curiosidad, quieren adentrarse un poco más, cuál sería el mejor método de acercarse a este libro? Si lo conoces, que lo compren, que lo bueno, el libro ya lo bajen en PDF. El libro está disponible para bajarse en PDF. Claro, estás hablando de 3.000 páginas, te va a pesar, ¿eh? Sí. ¿No? Segundo, el libro es voluminoso. En mi experiencia, es bueno tener el libro en físico porque puedes marcar, o sea, van a haber partes que van a ser más de tu interés por N circunstancias, ¿no? Por los intereses que cada uno de ustedes tenga. Entonces, es más fácil tener algo que marcar, algo que señalar. Ahora, lo otro es, anda a la página web del libro, vas a encontrar foros. De hecho, a este libro bastante resumido, o sea, tú puedes poner en el buscador, no sé, pecado, y te va a aparecer un montón de capítulos donde se mencione eso, y a partir de ahí puedes comenzar a seguir desarrollando. Entonces, a nivel de la página de Urantia.org, pues puedes buscar, y si no, bueno, en el buscador solamente pon libro de Urantia y te va a salir un montón de información. Hay muchos videos a nivel de redes sociales. Entonces, estamos en la era en que donde si alguien quiere conocer de algo, pues va y lo busca, ¿no? Sí, pues ya no es como antes. No es tan complicado. Ya no es como antes. Y bueno, y si quieren ubicarte a ti para algo, pueden hacerlo en tu fanpage o algo. ¿Tienes? No, pero yo muy tranquilamente puedo dejar mi teléfono, que es 982-726-382. Algún interesado, ¿verdad? Cualquier cosa, encantado de atenderlo. Perfecto, ahí están los medios las vías de comunicación. Y bueno, se quedaron muchas cosas todavía para conversar. Será una segunda parte que ya te estaremos convocando. Encantado. Y muchas gracias, porque esta conversación nos la debíamos hace muchos años. Sí. Años. Quizás es el momento, ¿no? Quizás es el momento. Por supuesto. Muy bien, no olviden, compartan este video en sus redes sociales, en el WhatsApp, sobre todo pásenlo, suscríbanse al canal, y bueno, lo que más me interesa es que lo puedan compartir entre sus amistades para que pueda así generarse una red de comunicación entre todos nosotros también, y cualquier cosa, bueno, la dejan en los comentarios. Nos reencontramos entonces en un próximo programa.